¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen aquí en Narrativas. Por supuesto, cada sábado 18:30 de la tarde están estos dos personajes admirados, respetados y por supuesto queridos. Mi queridísimo Federico Bonazo, ¿cómo andas? Bien, de buen humor, no sin las preocupaciones que todo ciudadano debe tener el día de hoy, porque vaya que ha comenzado calientito, con muchísimo ánimo boicotero por parte de la derecha, el gobierno de Claudia Sheinbaum. Mi querido y admirado Ricky Valderas, ¿qué nos cuenta, Ricky? Aquí no tan contento y tan cantor como Federico, pero contento y cantor. Un abrazo. Oigan, pues a ver, comenzó esta semana de Claudia Sheinbaum en donde las mañaneras continúan siendo un factor importante en la generación de información y en donde se refiere a dos de los temas que la han acompañado tristemente, digámoslo así, desde hace ya varios meses. Uno de ellos, por supuesto, lo que es el comportamiento de la Suprema Corte de Justicia, particularmente de 8 ministros en relación con la reforma judicial, y por supuesto también el tema del famoso maximato. Claudia Sheinbaum en el último día de la semana se refiere de una manera muy particular a ambos temas. Y por ahí voy a comenzar con esta charla, si ustedes están de acuerdo. Amén, por supuesto, lo que ustedes quieran comentar, analizar y profundizar. Y yo lo primero que te preguntaría, querido Fede, sería, dice Claudia Sheinbaum, lo que vemos no es un golpe de Estado, es un golpe guango, un golpe aguado, perdón, el guango ya lo dije yo, el golpe aguado en relación con el comportamiento de 8 integrantes del máximo tribunal de nuestro país, quienes aceptan a revisión, no lo que tiene que ver, o parte de lo que tiene que ver con la reforma judicial. ¿Qué entendemos en este comportamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia, querido Federico, que ha generado ya este debate? Si es un intento golpista, si no lo es, si es algo normal. Lo ha dicho Margarita Ríos Farjat, lo ha dicho Luis María Aguilar y Pérez Dayán. Dicen, es nuestro trabajo, lo tenemos que hacer. Hay otras voces, como Lenia Batres, como Loreto Ortiz, como Yasmín Esquivel, que dicen, esto es un intento de golpe de Estado. En fin, ¿cómo valoramos esta discusión en el marco de una práctica que tristemente se ha dado constantemente a América Latina utilizando al Poder Judicial? Vaya pregunta, que amerita, por supuesto, yo lo he visto ya en tantas mesas, las tuyas, las que conduces también tú, Jesús, tratada por especialistas del tema jurídico, cosa que el que habla no es. Pero creo que no hace falta ser especialista para interpretar políticamente lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es un episodio más de lo que hemos dicho aquí tantas veces, de que la confrontación entre el poder ejecutivo, esa fuerza política que tiene como instrumento partidista Morena, a la que llamamos 4T, y el Poder Judicial, como dos protagonistas de una profunda animadversión y contradicción política. Hay un proyecto muy distinto de un lado y del otro de país. Se están dando con todo, y lo que hemos visto es que se han dado con todo en las últimas horas en una maniobra que es gravísima. Catalogarla de golpe de Estado o no es interesante, porque bueno, lo técnico siempre luego tiene una razón de ser, porque en el momento en que categorizamos y encuadramos y conceptualizamos lo que estamos viendo en la realidad política, eso después tiene un efecto jurídico, porque si esto asciende o sube, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como aparentemente va a suceder, como instancia internacional que pueda ayudar a México a dirimir un problema institucional entre dos poderes de la nación tan fuerte, es muy importante entender si esto es un golpe de Estado o no. Parte de la definición de golpe de Estado tiene que ver con la ruptura o violentamiento, no sé cuál es la palabra, violentamiento, sí, bueno, hoy amanecí, eh, agresión al orden constitucional. Cuando tú violentas el orden constitucional, lo que estás produciendo es uno de los elementos que definen golpe de Estado. Y aquí, sin duda, aunque no ha habido una maniobra de toma del poder, una maniobra de destituyente, lo que sí hay es una maniobra de desconocer las resoluciones del soberano constituyente, es decir, del Congreso de la Nación, que está facultado, según la Constitución, para determinar las reformas constitucionales. Todo el tiempo estar intentando encontrar subterfugios jurídicos para desconocer las resoluciones del Congreso, evidentemente es una maniobra que
raya o se pasa de los bordes que la misma Constitución le pone a los poderes que constituyen el Estado. Yo creo que es gravísimo lo que estamos viendo, muy, muy grave. Es un ejercicio de resistencia de un poder que ha sido cooptado por una facción política y económica, por un poder económico. No digo nada nuevo, pero sí estamos viendo maniobras nuevas que siguen postergando hasta lo indecible lo que tiene que ser el acatamiento de la voluntad popular que votó un determinado Congreso que a su vez votó una reforma judicial. Me parece muy, muy grave aquellos que se decían defensores de la República y la separación de poderes son los que hoy la están agrediendo a la República y a la separación de poderes. Aquellos que se dijeron defensores de la democracia vulneraron la deliberación pública que toda democracia necesita. Y me refiero a algunos consejeros del INE y a algunos personajes que apoyaban la idea de esta democracia impoluta, pero estaban contaminando la mente de aquellos electores que después tenían que ir aterrados a votar pensando que el gobierno de la 4T les iba a quitar la casa. Es decir, todos los que se han dicho, liberales que se han dicho defensores de la república, la democracia, la separación de poderes y eh, los elementos de la institucionalidad más importantes han sido los principales agresores de esos valores que dicen defender. Esa es la derecha en México, la principal agresora de la democracia. Y hoy en la Suprema Corte de la Nación, con estos 8 ministros que han decidido revisar la supuesta constitucionalidad de una decisión del constituyente, están mostrando también de una enorme responsabilidad cívica, porque además le dan toda la razón a su enemigo político, es decir, a la 4T. Toda la razón le están dando todo el tiempo, desde que se reúne Norma Piña con un representante de una de las olas de las coaliciones políticas en lo oscurito, en una cena, hasta todas las maniobras que ha hecho posteriormente, culminando en esta última, le están dando la razón a un movimiento político que denuncia que el Poder Judicial ha sido cooptado por el interés de grupo, por un interés partidista. A mí me resulta más allá de si lo catalogamos de golpe de Estado o no, que habría que ver cómo avanza esto para poder decir eso. Creo que en este momento es un poco exagerado hablar de golpe de Estado, pero eso no le quita ni un miligramo de gravedad a la situación que estamos atestiguando, según mi perspectiva. Desde luego habrá quienes digan que no, que revisar. Que la supuesta toma del Poder Judicial por una fracción partidista, que eso es lo que llevaría a esta reforma judicial, atentaría contra el artículo, si no me equivoco, 119, 116 de la Constitución, que habla de la independencia de los poderes de la nación y por tanto la Suprema Corte tendría que revisarlo, en fin. Todo tipo de subterfugios conceptuales, argumentales y jurídicos vamos a ver en lo que es, sin duda, una pelea política. Acá dejo esta intervención solo respondiendo rapidísimo lo que decías, querido Jesús, lo que preguntabas de Claudia Sheinbaum. Ha tenido unas mañaneras, bueno, agitadísimas, con lo ocurrido en Chiapas también, esta tragedia, este crimen, donde han sido asesinados migrantes por las fuerzas de seguridad del Estado, que por supuesto es la peor manera de inaugurar un gobierno, y sumado al lío que ha decidido esta facción política disfrazada con toga de desestabilizar al gobierno que recién empieza. Da para mucho, acá lo dejo. Mi querido Ricardo, amén de que quieras comentar algo de lo que señala Federico, ¿qué está pesando más en esta discusión? ¿Lo político o lo jurídico? Es bien complejo. Estoy muy de acuerdo con lo que menciona Federico. Yo creo que la gran falla de la fórmula republicana de la división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial es no contemplar el poder económico. Y lo vimos durante el periodo de los tecnócratas o de los salinistas, ¿no? Principalmente. De hecho, hay antecedentes. Sí está en facultad del Poder Judicial el someter a votación. De hecho, hay una ruta jurídica para hacerlo y no sé si calificar una ruta, algo que está estipulado en las leyes como una probabilidad, pueda darnos pie para comenzar a hablar de un golpe de Estado. En eso estoy muy de acuerdo. Sin embargo, también el oficialismo está violentando el principio republicano de la no intervención y la división de poderes, eh, porque se está haciendo un ajuste paradójico de la selección principalmente de jueces y ministros. Esto no había ocurrido de esta manera y creo que ambos lados están
partiendo de situaciones no idóneas para la gestión del Poder Judicial, porque por un lado, la 4T, el obradorismo y ahora el claudismo tendrán razón respecto a que efectivamente el poder capital ha tomado el poder judicial. Se hacen bromas de esto dentro del poder judicial, que son muy liberales en lo social y muy conservadores en lo económico. Eh, de hecho, las multas a empresas multinacionales y nacionales respecto a casos de violaciones a derechos del medio ambiente y humanos son de las peores del mundo, las que emite el Poder Judicial mexicano, las peores del mundo, así hay que decirlo claramente. Nunca se logró una restauración del daño, por ejemplo, con el caso Río Sonora, nunca se logró un caso de restauración con la aparición de grupos paramilitares en Chiapas, no se logró una reparación del daño con la contaminación del río Bravo o de la cuenca Lerma por Volkswagen. Es decir, hay muchas circunstancias que nos hacen y evidencias que nos hacen llegar a la conclusión de que el poder judicial está tomado por el poder capital. Esto es una realidad. Eh, Aquí lo que nos ponen en el escenario es una solicitud de fe y es verdaderamente complejo porque si bien es cierto, hay una mayoría electoral votando para que el Poder Ejecutivo haga lo propio, también es cierto que la metodología es innovadora y tiene fallas fundamentales como la elección de jueces y ministros desde la Cámara Baja. Porque esto está generando una base partidista dentro de un poder que no se caracterizaba por tener participación política y no me queda claro cuál sería la ruta por la cual esta participación política pudiera mejorar las condiciones del Poder Judicial. No desaparece la carrera judicial, como se ha querido decir. Es decir, estamos en un mar de noticias falsas que nos nublan un tanto la vista para poder llegar a una conclusión. Y creo que este es mi caso. Realmente no tengo una conclusión porque no tengo elementos que me hagan pensar que la política mexicana que nos ha dado tanto que desear pueda solucionar un problema de captura del poder corporativo, porque sería como decir que los partidos políticos no están tomados por el poder capital también. Entonces es un discurso ad hominem. Se descalifica al poder judicial por ser partidario y sostener al poder capital como si el poder ejecutivo no lo hiciera, como si no existieran los lobbies de los poderes capital dentro del Congreso y como si no supiéramos que la lista de lobistas dentro del Congreso de la Unión ni siquiera son los verdaderos lobistas. Lo vimos cuando la discusión del aborto. Mucha gente se reunió en Puerto Vallarta y esto lo sé en primera persona, me lo dijo una diputada federal, pagados por empresas como Electrolit, como Bimbo, como Farmacias Guadalajara, en reuniones ultraconservadoras en hoteles en Puerto Vallarta. Esto nunca se reportó en el Congreso de la Unión porque también hay una fracción del Congreso y también hay una fracción del Poder Ejecutivo cooptada totalmente por el poder capital. Y entonces aquí no hay una clara ruta de desaparición y emancipación de este poder capital y en cambio, lo que sí hay, pues son prácticas en donde, por ejemplo, el Tren Maya desplaza comunidades indígenas porque es un proyecto del capital, es una movilización geoestratégica para que los recursos, pero en el norte ya no hay agua, los recursos empiecen a tomarse desde la península de Yucatán. Es decir, la práctica de la cooptación o la captura del Estado por el poder capital es una realidad que no podemos simplemente taparnos los ojos y creer que con la llegada del obradorismo esto desapareció. Si no desapareció, lo único que se va a hacer es se conservarán los negocios que pasen por los partidos políticos únicamente. Y ahora, con las condiciones que tenemos, tenían que hacer, digamos, este tipo de relación tanto con el Poder Ejecutivo, con el Legislativo y con el Judicial. Les estamos haciendo el camino más barato al poder capital. Esto es lo que a mí me preocupa. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita retomando este punto de Claudia Sheinbaum, querido Federico? Claudia Sheinbaum abiertamente dice no pueden tumbar la reforma judicial, este es un golpe, no es un golpe ni siquiera blando, dices, es un golpe aguado, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser una realidad. La reforma judicial va a haber elección de ministros, de magistrados, de jueces, ¿no? Lo sentencia de una manera muy clara la doctora Sheinbaum, a la par
del discurso de Ricardo Monreal que dice el INE no tiene que hacerle caso en este momento al Poder Judicial y los mismos juristas han señalado efectivamente, si el Congreso de la Unión le hace caso a este tipo de situaciones, se estaría dando un balazo en el pie. Aquí llegamos a un punto en donde se, ¿quién está poniéndose encima de quién? ¿El Poder Judicial se está poniendo en política encima del legislativo o efectivamente la reforma judicial está afectando al Poder Judicial? Es decir, ¿qué entendemos de esta relación y cómo entendemos la, yo no sé si llamarla tranquilidad, pero sí en un momento dado, esta claridad de Sheinbaum de decir no va a pasar absolutamente nada ni pueden tumbar absolutamente nada? Contestando la pregunta del medio primero, porque creo que nos ayuda a resolver mejor las otras. Yo creo que en este caso concreto, sin duda, el Poder Judicial está autoadjudicándose atribuciones excesivas y está interfiriendo con el trabajo y el mandato constitucional del Poder Constituyente. Creo entender que esta es la situación, por más que haya, por supuesto, una avalancha de argumentos encontrados al respecto que quieran justificar una o la otra postura. Los que justifican esta intervención de revisión de la reforma del Poder Judicial por parte de la Suprema Corte dicen que la Constitución misma mandata a la Suprema Corte a proteger los derechos humanos y constitucionales, perdón, y por tanto eh, hace falta la revisión porque estaría violando el constituyente una de las mismas normas que la Constitución pide que se defiendan. Pero esto tiene que estar antecedido, según el argumento del bando contrario, por el respeto a la tarea y al mandato constitucional que cada uno de los poderes del Estado tiene. El constituyente hace la ley y el que la ejecuta y ve su cumplimiento es el Poder Judicial. Entonces, no se puede brincar hacia atrás según el argumento de los que están de este lado, diciendo que esto es una suerte de lawfare, que es un ataque dentro de perpetrado por una de las instituciones del Estado contra el orden constitucional. La tranquilidad de Sheinbaum al respecto tiene que ver con que, como hemos venido diciendo, esto es una confrontación mucho más política que judicial. El poder político lo tiene ella. El enorme poder político lo tiene hoy Morena y hay una autoridad política indiscutible del Ejecutivo Federal y del Congreso. Se haya logrado la mayoría en el Senado como se haya logrado, ¿eh? Pero se logró, es decir, ahí está. Entonces, eso es lo que ella quiere transmitir también, porque lo que está ocurriendo de alguna manera también es que le está elevando el costo político el Poder Judicial a su enemigo político, que es Claudia Sheinbaum y el gobierno federal, se lo está elevando con este tipo de maniobras. ¿Qué está causando? Bueno, está causando que esto pueda elevarse a una instancia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde a México, aunque sea, se le hagan una serie de apuntalamientos y observaciones que tengan un coste político. Siempre que una instancia internacional emite un fallo contrario a un gobierno, ese gobierno paga un coste político también en la arena diplomática internacional. ¿Qué se está logrando por otro lado? Porque no hay que olvidarse que acá hay una maniobra también paralela de derecho de intentar conservar privilegios. El Poder Judicial también está pidiendo indemnizaciones. O sea, los jueces no solo están muy preocupados por la Constitución y la defensa de la separación de poderes, sino están muy preocupados por su cartera, por su bolsillo, porque este tipo de la reforma se vaya así nomás y están intentando arañar de la hacienda pública una última indemnización que pueda también ingresar a la cuenta bancaria personal con la cual resistir el embate del supuesto autoritarismo. No hay maniobra más autoritaria en esta circunstancia, me parece, que la que está ejerciendo o queriendo ejercer el Poder Judicial. Claudia Sheinbaum ha mostrado esta serenidad porque también tiene otro actor político que evidentemente está aliado, sea directa, indirectamente, orgánica o menos orgánicamente con el Poder Judicial, que es el poder económico, que va a empezar a chantajear. Si no hay certeza jurídica, si se perpetúa la huelga de los jueces, ¿cómo vamos a invertir en México? Entonces, la solución al problema concreto administrativo, institucional que está generando el Poder Judicial es una moneda de cambio política. Y ahí hay negociaciones abiertas o soslayadas entre ambas fuerzas políticas. El Poder Judicial va a decir, ok, tú nos vas a renovar, nos vas a destrozar, nos vas a echar,
de la escena. Vamos a tener que ver a qué nos dedicamos a partir de ahora, tantos de nosotros. Bueno, muy bien, nosotros te vamos a elevar el costo político. Y estamos viendo eso. Y estamos viendo en ese forcejeo cómo ¿quiénes pagan siempre estos forcejeos entre poderes? Bueno, la ciudadanía, la población, mucha población que todavía tiene suspendido el servicio judicial, muchos casos que están abiertos, que tienen que correr, gente que ahora no puede, gente que ha venido a adoptar un niño a México, por ejemplo, y se ha quedado varado en México hasta que esto se resuelva. O sea, desde casos chiquititos y anecdóticos y hasta graciosos, hasta casos gigantescos donde está en juego la institucionalidad. Vaya problema. Nosotros, muchos de los que decíamos que quizás había que hacer la reforma al Poder Judicial con un poquito más de estrategia política. No que no estuviéramos de acuerdo con una reforma al Poder Judicial en sí, sino que esta debía hacerse primero contemplando al sistema de justicia en general para que tuviera el mejor efecto posible esa reforma del Poder Judicial sobre la ciudadanía. Y segundo, no dando una maniobra demasiado violenta que pudiera generar un problema político como el que estamos viendo. Eh, Otros dirán, y con razón, porque esto es dilemático, que no, que había que hacerlo ahora de esa manera y como fue hecho, porque si no, este tipo de poderes también empieza a generar resistencias que después hacen más difíciles los cambios. Lo que estamos viendo, con esto concluyo una intervención, porque este es un tema riquísimo que da para muchos ángulos de análisis. Y esto lo sostienen muy bien grandes mentes analíticas que tenemos, como el doctor Lorenzo Meyer. Él dice que este último bastión institucional del conservadurismo, al caer, su caída estaría representando por primera vez, mucho más que con cualquier otra circunstancia, un verdadero cambio de régimen. Él lo concibe como un verdadero cambio de régimen. Hay gente muy alarmada dentro del mundo de la pureza liberal que dice que sí, también está de acuerdo con Lorenzo Meyer, pero dice que para mal, porque esto podría convertirse en una intromisión demasiado fuerte del gobierno y de la fuerza política hegemónica sobre el Poder Judicial. Y yo soy de los que piensa que es verdad que existe ese riesgo, lo hemos dicho en narrativas muchas veces. No nos molesta tanto el riesgo ahora, los que tenemos un sesgo de izquierda, porque pensamos que el poder político en este país, ahí intentando revisar un poquito lo que decía Rick, poniendo una postura y un matiz, sí está representando cierto desafío al poder económico y al capital y a las grandes corporaciones, chiquitito, moderado, tal como se puede en el mundo de hoy, al menos. Y en ese sentido, la disputa eh, nos lleva a entender, bueno, esto, que hay un operador político de ese poder económico disfrazado de poder judicial. Da para mucho, da para una conversación que la vamos a ver a lo largo del sexenio, no la vamos a resolver ni en este episodio de narrativas, ni en las siguientes semanas, ni en los siguientes meses, porque lo que se está pensando es un modelo con el cual los proyectos populares de signo popular van a querer defenderse del lawfare que los ha destituido en el pasado y tenemos muchísimos casos desde Honduras, pasando por Brasil, Paraguay, Perú, Argentina, está lleno de casos de lawfare en el continente. Y hay una izquierda que ya aprendió la lección y que dice, no, yo te gano de mano, yo me anticipo al lawfare y hago una reforma al Poder Judicial. Y entonces en esa disputa estamos ahora. En un cambio de régimen, sin duda, si la reforma pasa o se establece y esta amenaza coyuntural que tiene de parte de la Suprema Corte no se asienta, y veremos una pelea política muy, muy encarnada, muy, muy dura y muy drástica, donde la derecha, por cierto, con esto termino, la derecha va a utilizar, por supuesto, todos los miedos, todas las contradicciones, todas las preocupaciones que pueda para intentar ensuciar la discusión pública. Oye, Ricardo, Claudia Sheinbaum enfrenta, como sea, de una u otra manera, la posibilidad de que esto escalara. Es decir, si en un momento dado la Suprema Corte de Justicia considera que tiene que revisar la reforma judicial, es un hecho que la van a echar para atrás desde su óptica, porque esos 8 ministros abiertamente han dicho que están en contra de esa reforma judicial. ¿Qué tanto afecta ya de antemano la credibilidad de esa discusión el hecho de que 8 de las personas que lo van a determinar abiertamente han dicho que están en contra y que llevan varios meses en contra? ¿Y qué tanta capacidad tú le ves a Sheinbaum de solucionar esta crisis institucional que se podría derivar en un momento dado en que de plano la Suprema Corte entrara en desacato
o que de plano el Poder Legislativo dijera, no te pienso hacer caso. Acabamos de ver en las últimas horas otro amparo en donde se le dice a los congresos de los estados que no apliquen la reforma judicial, otra postura de Ernestina Godoy diciendo que sí se aplique, no tienen por qué impedirlo. Es decir, se puede llegar a un callejón sin salida. ¿Cómo ves tú en ese sentido lo que se está viviendo de parte del partido gobernante, también de la presidenta? Lo que se está discutiendo particularmente es la articulación del artículo 49 constitucional, en donde textualmente dice que no se pueden reunir dos o más de los poderes, que es justo el que habla de división de poderes, en una sola persona o en una corporación o en un grupo, ¿no? Es decir, como está escrito ahora mismo ese artículo impide que, por ejemplo, un partido político con mayoría, al ser una corporación y responder a los intereses de dicho partido, se pueda ver interferido por. Y aquí hay otro pequeño legajo que es con el cual ellos argumentan, ellos me refiero al Poder Judicial, la validez de este proceso, que es que justo ese mismo articulado en donde se habla de la división de poderes, habla de que el Poder Judicial es el encargado de interpretar y aplicar las leyes, hace respetar o invalida. Así está escrito. Y si somos textuales, sí tienen la facultad tanto de decir si es válido o es inválido una reforma de esta índole en dos niveles. En primero, porque sí concentra el poder en una corporación, y dos, porque sí está dentro de sus facultades invalidar una ley. Por mucho que esto fuera, ellos no tienen la oportunidad de decir cómo va a ser una ley, por eso ellos dicen si aprueba o no se aprueba, dicen que es constitucional o no, refiriéndose justo a los principios y tratados y convenciones de donde México es firmante o apoyante. Mi problema con esto es que nunca ha sido así y no pueden ahora solo decir que están respetando la ley, lo que dice, cuando no ha sido así históricamente. Históricamente han respetado la ley para apoyar a mucha gente, a muchas minorías, por ejemplo, las regulaciones respecto al matrimonio igualitario, a derecho a interrupción legal del embarazo, incluso algunos casos relacionados con violencia militar se han resolvido desde la Corte. Esto no quiere decir que sea la Corte sola, porque esto también es una falacia. Salir a decir que le debemos los derechos de la diversidad sexual a la Suprema Corte es una mentira total. Enrique Peña Nieto se vio obligado por las cortes internacionales, porque ellos justo no quisieron legislarlo, a acatar esto o a someterse a una sanción en el Banco Internacional, cosa que evidentemente México no se puede dar el lujo. A partir de eso se empezaron a hacer leyes y entonces era el Poder Judicial quienes decía esta ley sí, esta ley no, porque conocemos la Constitución y esto puede violentar el articulado del 1 al 10, que es en donde se habla de derechos humanos. Ojo, insisto con lo que dice Federico, yo no soy ningún experto jurista. Lo que estoy viendo acá es lo que vemos en cada aprobación de cada ley, porque este impulso reformista lo hemos visto en muchos partidos políticos y siempre hemos tenido esta discusión, no a este nivel, porque a este nivel, ahora con la llegada de la Cuarta Transformación, lo que dice Federico también es cierto. La legitimidad que tiene el obradorismo es mucha, y sí se han hecho intentos modestos de confrontación a este cuarto poder que los republicanos ignoran, que es el poder capital. Es cierto. Sin embargo, también es cierto que la ruta política, la estructura que hubo en el momento de la presentación de la ley fue confusa, tienen cosas innecesarias y cosas muy perfectibles. Yo quiero confiar en que al final del día, pues México tiene ya tantos acuerdos internacionales y la jurisdicción ya no es solo la nacional, que vamos a evitar estos futuros fatalistas que los agoreros de la desgracia nos ponen enfrente. Sí creo que hay fallas en los métodos, definitivamente lo creo. Pienso que se pudo haber presentado mejoras y se pudo haber esperado, pero también entre más te esperas, la lucha dura más y no sé qué partido político pueda garantizar
12 años de gobierno, como si lo hizo el obradorismo, y en estos momentos hay que aprovechar cada segundo para las modificaciones, porque es recurso, y es recurso del Estado. Se están haciendo programas desde los medios públicos para hablar de esto, es recurso del Estado, se están haciendo campañas de difusión, que es recurso del Estado, se están paralizando el Poder Judicial, como lo está diciendo Federico, también es muy grave, y se está haciendo, porque además pues los paros son a costa del erario también, porque siguen cobrando su salario, y esto es legítimo. Yo pienso que hay que poner siempre al trabajador por delante. Sin embargo, también pienso que pues puedes hacer ambas, ¿no? Terminas tu trabajo y después te manifiestas, porque el país, y además, si se está poniendo en tela de juicio lo pronto y lo expedita del Poder Judicial, pues si lo haces más lento todavía, pues solo estás reafirmando que no estás sirviendo para lo que te dicen que te contrataron, ¿no? Que es trabajar por una justicia rápida, efectiva, que es lo que carecemos, porque, pues seamos honestos, también una de las patas flacas del obradorismo fue el combate de la corrupción, que está muy relacionada con la impunidad. Y la impunidad sí nace dentro de las fiscalías y del Poder Judicial, y entonces había que reformarlo. Hay un tema que quiero ir contigo también, Fede. O sea, brincándonos ya y centrándonos en el caso de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum dijo esta semana, a constantes preguntas y demás, señalamientos y demás. Andrés Manuel López Obrador ya se fue a Palenque. La presidenta soy yo. De esa manera trata ya de poner un alto, sobre todo, a estas ideas del maximato, a estas ideas de que ella es una títere del obradorismo y demás. ¿Cómo ves tú el arranque en ese sentido de Claudia Sheinbaum y de su gobierno? ¿Cómo sientes el entorno que está viviendo alrededor de la salida de un personaje histórico en muchos aspectos, pero también de la necesidad, por supuesto, de ella de contar con su propia personalidad, de contar con su propio gobierno, en el marco de darle continuidad a un proyecto de nación que, según sus propias palabras, va más allá de las personas como tal? ¿Cómo sientes tú que ha tenido esta relación Claudia Sheinbaum ya al inicio con los medios de comunicación y con esta corriente que intenta ubicarla como una persona aún víctima, digámoslo así, entre comillas víctima, no, de ese dictador tabasqueño? Mi respuesta a eso te la voy a dar más como activista político que como analista político, porque aquí sí quiero que mi filia política, mi concepción de lo que los ciudadanos deben hacer en determinados momentos históricos, a veces, no quiere decir, y la gente de narrativas creo que lo sabe muy bien, no quiere decir anular el análisis, pero la respuesta sí te la voy a dar desde el activismo porque creo que se juega el futuro de la sociedad, se juega el futuro del país. Eh, Parece medio loco lo que estoy diciendo en circunstancias donde Morena es hegemónica, donde Claudia Sheinbaum ha tenido 36 millones de votos, donde el presidente se va con un máximo de aprobación, pero la derecha y el poder económico que esa derecha mediática, ideológica, eh, representa, están allí y tienen una enorme fuerza. Es decir, López Obrador fue un presidente muy poderoso, de enorme poderoso, me refiero a su autoridad política y moral con gran parte del electorado y de la ciudadanía y del pueblo de México, pero no tan poderoso a la hora de poder enfrentar a los intereses de grupo y a las estructuras del capital, como bien menciona Rick. El capital siempre hay que entender que cómo juega, por qué juega y está dispuesto a todo. Está dispuesto a tumbar gobiernos democráticamente electos, está dispuesto a boicotearlos cuando no los puede tumbar, está dispuesto a hacer el lawfare utilizando jueces para esas razones. A veces algunos los pueden corromper, a veces no hace falta que los corrompan porque muchos jueces pertenecen al grupo ideológico conservador. Lo van a hacer por voluntad ideológica, por militancia ellos mismos. Entonces, ¿qué quiero decir cuando que contesto como militante y como activista de izquierda? Que en este momento hay que cerrar filas todos con Claudia Sheinbaum. ¿Qué quiere decir cerrar filas? Apoyarla ante lo que van a ser permanentes embates y ataques de una derecha que de democrática tiene lo que yo de bailarina del Bolshoi. O sea, Pero no sí bailabas Bolshoi. fracasé, por eso digo, igual que fracasaron como demócratas estos cuates, ¿eh?
Han hecho ellos más el ridículo que yo cuando me puse el tutú y las zapatillas de punta, sin duda. A ver, no, ¿qué quiero decir con cerrar filas? Quiero decir que este tipo de maniobras, como la que estamos viendo concretamente ahora, deben ser denunciadas y resistidas. Y si deben ser resistidas en la calle, deben ser resistidas en la calle. Porque porque lo que está en juego es muy importante, porque es más frágil de lo que pensamos el proyecto de la redistribución de la riqueza y de la justicia social. Es un proyecto que siempre ha estado amenazado por las élites y las oligarquías que concentran muchísimo poder, incluso poder militar, poder de fuego. En México esa relación es ambivalente porque no quiero ponerme a analizar ahora, no nos da tiempo, lo que es el papel histórico de las Fuerzas Armadas. Con poder militar me refiero a poder represivo. En muchas partes del mundo estamos viendo cómo la derecha y las oligarquías tienen el control del poder represivo. Aquí en México eso es ambivalente, a veces sí, a veces no, y a veces lo han tenido, que fue el 68 si no, y que ha sido Ayotzinapa, y que han sido todos los casos de donde las Fuerzas Armadas con DNA contra insurgente han sido actores de represión a la protesta social e instrumentos de afianzamiento de proyectos autoritarios. Entonces, este es por primera vez en la historia de México reciente, por primera vez casi en un siglo, donde hay un gobierno de signo popular que quiere redistribuir la riqueza y eso implica enfrentarse directamente al poder eh, económico, que quiere afianzar la soberanía energética y de todo tipo, lo cual implica enfrentarse a los vecinos del norte, que quiere establecer un verdadero Estado de Derecho, que eso implica enfrentarse a grupos de privilegio, que el Estado de Derecho es lo que más les incomodaba para poder seguir ejerciendo ese privilegio, y por tanto va a enfrentar un proyecto político de este calado o que intenta tener este calado toda la resistencia y el sabotaje destituyente del que estamos viendo y que vimos durante el 2018 también. A López Obrador hubo muchas conspiraciones para tumbarlo con lawfare. No prosperaron, pero no quiere decir que no hayan existido. La derecha está todo el tiempo viendo, olfateando, ahora sí podemos, ahora jugamos esta carta, ahora esta otra. Y esas cartas son profundamente antidemocráticas. Hay que entenderlo. Cuando también viene el purismo a criticar a la reforma del Poder Judicial, y nuestras instituciones, sí, sí, pero las instituciones han sido históricamente cooptadas por estos grupos de interés. Entonces, bueno, que en este momento haya un desafío a una de ellas intentando reconfigurar al personal juzgador es una apuesta arriesgada, pero que en todo caso habría que darle el beneficio de la duda y el permiso de que exista históricamente. Mucho antes de que se reagrupe con maniobras como la que estamos viendo, una derecha que puede servirse. Ahora sí, a eso me refería a mi posicionamiento como activista más que como analista, puede servirse de una serie de dudas muy legítimas que puede tener también la ciudadanía con respecto a los efectos de esta reforma judicial en concreto. ¿Qué quise decir con todo este rollazo? Bueno, lo que quiero decir es que está mucho más amenazada de lo que creemos nuestra democracia, nuestro gobierno de signo popular y su prolongación en el tiempo como proyecto de justicia social. En ese sentido hay que defenderlo, hay que defender a una Claudia que se ve muy fuerte, pero que está muy amenazada por poderes muy siniestros y que han actuado, y la historia nos ha dado cuenta de ello, de la manera más antidemocrática e inescrupulosa cada vez que tiene oportunidad. Las diferencias, querido Ricardo, ¿cuáles sientes que son las diferencias que tiene en este momento Claudia Sheinbaum y las ventajas que tiene Claudia Sheinbaum, no, del país que tiene que enfrentar en este momento? Como decíamos al principio, se presenta un caso como el de Chiapas, deplorable en toda la extensión de la palabra. Su pronunciamiento es, ya están dos personas detenidas, pero hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, una línea que dice, ya le dije al general que esto no puede volver a pasar. Una frase, y lo que he descubierto, se los comento, es un punto de vista personal, que Sheinbaum es mucho de enfatizar ciertas frases en su narrativa. Cuando dice, quien manda soy yo, es un golpe aguado, esto va a ser así. Es decir, en su narrativa enfatiza muchas cosas en un discurso que puede ser lineal de cierta manera, pero frena e enfatiza como para dejar en claro un mensaje. Enfrenta esta situación, viene por supuesto un tema que también no es fácil, Acapulco, y también le está dando algo, y te lo pregunto directamente porque yo sé el activismo que tú estás desde hace muchos años llevando a cabo sobre eso, la lucha que has librado. Jala mucho el tema de la mujer, lo ha puesto ya ahí, como en la mesa principal. Estamos hablando de becas, estamos hablando de programas sociales, y un detalle que llamó mucho la atención,
No en la discusión política, porque la discusión política siempre se la come a la cuestión social, pero cuando firma este hecho de reformas a favor de la mujer, llama a las integrantes de su gabinete. Entonces, esos mensajes de Sheinbaum, ¿tú cómo los estás leyendo? Te voy a agradecer profundamente esta pregunta porque es muy bella y vimos en el arranque de la transición muchas mesas, principalmente de los medios corporativos, no voy a decir nombres porque qué flojera, que decían, se cuestionaban entre ellos si había realmente una diferencia entre que fuera una presidenta o un presidente. Y mientras me daba el microcardio, en cuanto toma posesión, en su primer mañanera les cae a la boca absolutamente todos y presenta esto de cuidadoras de la patria, con una lista de reformas, este ímpetu reformista, que entre otras cosas trataban de garantizar, pues evidentemente, la visibilidad de esta transición. Y aquí me gustaría hacer una pausa que ni me lo preguntaste, pero quiero decirlo, y ya sabes que me mando solo. Ojalá, Cálmate a la torre. ojalá jamás les haga caso, porque todos estos intentos de que Claudia se debe de alejar de López Obrador, claro, porque ya estuvieron frente a él y no pudieron con él y le temen como valor político, como capital moral. La cuarta transformación fue eso, un cambio principalmente discursivo en donde la ética cambió de polo. Y entonces estos millonarios, usureros, pasaron de ser héroes a ser quienes no pagaban impuestos, ¿no? Y entonces contra eso no puedes. Y la intentarán alejar de su grupo poderoso. Y aquí es bien valioso lo que dice Federico, porque efectivamente no se puede abandonar, y a lo mejor yo no lo hablo desde la militancia, yo no milito en Morena, pero lo entiendo la problemática que está planteando y además la suscribo, es cierto. Y Claudia lo entiende, por lo menos hasta el momento, sabe que la fortaleza no es, y este es un cambio disruptivo entre la lógica patriarcal y la lógica feminista, que la lógica feminista habla del poder a través de la colectividad. Y entonces, mientras ella se abrace a estos principios, principios feministas, principios de izquierda, porque como ya lo hemos dicho también en muchas narrativas, la izquierda es muy programática y está bien, podremos hacer discusiones profundas, fuertes y críticas entre nosotros, y esto es mucho más valioso que estar volteando hacia estos programas que la única intención que tienen es dividir, es destruir algo que está intentando construir ahora el partido hegemónico, sí, ese partido hegemónico, pero que también se está enfrentando a una realidad bastante compleja, porque si los principios van a ser justo el no mentir, no robar, pues venimos de un México en donde esta fue la praxis. Y de hecho, recuerden esta frase, el PRI robaba pero dejaba robar, estábamos sumergidos discursivamente ya en un abismo moral del cual solo podíamos esperar un bucle. Esto cambia y evidentemente surgirán personas que tengan una discusión más profunda respecto al por qué estoy yo aplaudiendo que tal persona gane estratosféricamente a costa de la explotación de las personas. ¿Por qué estoy yo apoyando el enriquecimiento que es ilícito vía los recursos? Hay concesiones de agua por 100 años, amigo. En Veracruz, por ejemplo, eso me consta. ¿Bajo qué lógica? Porque una empresa debería de tener una concesión por 100 años. Esto es absurdo. Y esta fue la lógica durante muchos años. Entonces, hay un cambio profundo que, como dice Bartres, tenemos la obligación de ser hipercríticos, pero que no podemos obviar que evidentemente el cambio está ahí. Y en este espacio crítico, por ejemplo, pudiéramos decir que este gabinete de mujeres es un gabinete capacitista y heterosis. Sí, falta la representatividad o tener una discusión de lo que opinamos sobre qué es ser mujer. Y aquí hay una discusión incluso dentro de los espacios feministas que ojalá se dé y ojalá esto sea más amplio en futuro, pero no podemos cerrarnos los ojos y decir, bueno, en el primer día de gobierno cuando había ocurrido esto.
cuando se había ponderado justo la gobernabilidad a través de la restauración del derecho histórico a la participación política de las mujeres. Esto no había ocurrido. Su primer mañanera no fue histórica solo por ser la primer mujer presidenta. Fue la primera mujer presidenta que abre una mañanera con una lista de decretos que favorecían el existir como mujer. Esto es un cambio de paradigma que además calla las bocas de estos argoreros del fracaso. Eso es para mí la diferencia. Finalmente, quería preguntarles a ambos ahora sí que lo mismo, digámoslo de esta forma. Ahorita mencionabas algo muy interesante también, creo, Ricardo. Le temen al obradorismo como símbolo, le temen al obradorismo como forma de hacer las cosas. Y muchos han hablado de que realmente la presencia de López Obrador no es física, ni se mantendrá física, sino que será precisamente con base a la continuidad que le da Claudia Sheinbaum, algo que el propio Obrador ha dicho, no le digan obradorismo, digan humanismo como tal. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión escuchaba que él aseguraba que el señalarlo por un apellido lo limitabas a una persona y no lo ampliabas a un concepto mucho más profundo. La pregunta que yo les hago es esa. Vienen 6 años de un humanismo, obradorismo, izquierda. ¿Hacia dónde va la profundización de Claudia Sheinbaum? Ella en su discurso dice, primero los pobres, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es decir, frases, mantras, conceptos de Andrés Manuel López Obrador, del obradorismo como tal, pero dándoles ese tono. ¿Hacia dónde va Claudia Sheinbaum en un escenario en el cual también habla, por supuesto, de cuidar a la iniciativa privada sin caer en el sometimiento de la iniciativa privada y también, por supuesto, ante un escenario que no podemos dejar de lado internacional, en donde Kamala Harris o Donald Trump comienzan ya a jugar un papel también en el discurso, desde la felicitación como tal que da Kamala, no Donald Trump, y desde donde las armerías acusan a México de estarlas presionando en el tema de las armas en una acción que llevó a cabo quien hoy es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. ¿Qué es lo que viene con Claudia y cuál es el estilo de Sheinbaum, creo, Federico? A mí me gusta mucho el estilo de Claudia Sheinbaum. Me gusta mucho. La conozco desde hace muchísimo tiempo. Creo que es una persona congruente. Dicho esto, también hay que entender que se mueve en la realidad política y geopolítica que yo un poco intentaba resumir en mi intervención pasada o antepasada. Es decir, tiene enemigos muy poderosos que te marcan el camino. No es que tú llegues y digas, con mi impronta personal y abanderando un movimiento generado por un gran líder histórico, yo voy a transformar la realidad. No, no, no funciona así la política ni la vida. Una cosa son los deseos y otra son las realidades. Una cosa es lo deseable y otra es lo realizable. En ese juego entre el sueño y la concreción y el aterrizamiento a la realidad de los sueños, hay abismos donde interfieren lo que hemos venido diciendo, los poderes fácticos, los poderes no tan fácticos que están dentro del propio Estado. Lo estamos viendo con un poder judicial que se resiste a cambiar, que se resiste a modificarse a sí mismo, y que esa resistencia la disfraza de defensa del republicanismo y la separación de poderes, cuando lo que es evidente están defendiendo otra cosa. Alguno quizás sí, pero la mayoría está defendiendo otra cosa. El statu quo está defendiendo un estado de las cosas donde, si uno revisa los fallos del Poder Judicial federal, porque luego, bueno, hay discusión sobre cómo se mueve el Poder Judicial local, hablemos solo del federal y sobre todo la Suprema Corte, y los fallos desde el neoliberalismo hacia acá son todos en su mayoría, con algunas concesiones de orden que no son menores, pero que no son de orden estructural, quizás sí de orden cultural, y eso es importante, pero no de orden estructural en cuanto a la separación entre los que acumulan riqueza y los que han visto con el neoliberalismo pauperizada su realidad. Han estado siempre fallando a favor de los que tienen una riqueza y los que han sido acumuladores, con algunas excepciones para autolegitimarse, pero han estado más. Si uno revisa el rol que han jugado, pues es un poder que juega para la oligarquía. Y no solo en México pasa eso. Esto es el diseño institucional que heredamos de la Revolución de Independencia estadounidense y de la Revolución Francesa nos arroja un poco este esquema. La república se maneja así y todo diseño institucional, como decimos siempre también, tiene los vericuetos por donde se puede colar la corrupción, el interés de grupo y la codicia humanas. El problema no son tantos nuestras instituciones, sino nosotros como personas.
Apenas podemos ver un huequito de aprovechamiento y de beneficio personal, lo utilizamos y los grupos se mueven así. Los grupos de interés se van moviendo así a lo largo de la historia. Aquí estamos ante un proyecto que quiere ejercer resistencia contra eso. Y ejercer resistencia contra una herencia siniestra del neoliberalismo, que no solo es económica, sino que es cultural, que es la postura individualista y egoísta ante la vida, la manera en que se ha adoctrinado a la juventud y a la población, y mucha gente que incluso dice que es de izquierda no se da cuenta que lo tiene incorporado en su forma de pensar, de decir, no, yo salgo por la mía, yo me busco mi solución personal con una carrera buena, y si yo puedo pagar una carrera a mis hijos, con eso soluciono. Y no se dan cuenta que la solución es colectiva, por el bien de todos, primero los pobres, significa también que como no enfrentemos de manera colectiva, coordinada y con cooperación los enormes problemas que tenemos como sociedades en los países y como sociedades globales en este planeta Tierra que se incendian, no vamos a salir de ese problema. La salida individualista que promueven farsantes como Milei y que conquista a tanta gente es el sálvese quien pueda y no hay planeta. No tenemos ya mucho más espacio histórico como para decir, sí, pues sálvese quien pueda. No, estamos causando estragos y lo estamos viendo con la guerra en Medio Oriente. Hay una guerra mundial ya en ciernes, no en ciernes, en los hechos. ¿Qué tanto va a crecer? No lo sabemos, pero que estamos peor que hace 2 semanas, estamos peor. Entonces, solo con cooperación podemos resolver los problemas. Y esa también es parte de lo que podríamos llamar el humanismo mexicano. Cuando Claudia lo define y López Obrador lo define, lo quieren definir como una postura de respuesta colectiva, de empatía social, de solidaridad ante los estragos que ha causado el egoísmo que solo favorece siempre a pequeñas élites, grupos y oligarquías. ¿Qué tanto vamos a poder dar los que apoyamos este gobierno, los que apoyamos a la 4T como mecanismo de redistribución de la riqueza y de oposición a estos grupos de interés que hemos descrito? ¿Qué tanto se puede dar la batalla? Bueno, eso también va a depender de la participación ciudadana. Por eso estoy diciendo que hay que apoyar a Claudia Sheinbaum. Es decir, no podemos relajarnos. Yo ya voté el 2 de junio y ahora le toca a Claudia echarse todos. No, tenemos que estar muy atentos. Tenemos que yo no soy militante de Morena, si quedó insinuado eso, rápidamente lo desmiento. Yo soy militante de la izquierda. Eh, Milito desde mi pequeña trinchera como comunicador. No pretendo entrar en un instituto político y formar parte de una militancia estructurada, porque no es la manera en la que creo que mejor puedo contribuir yo a un movimiento de izquierda. Pero lo que pienso es que todos los militantes de Morena y los no, y los que estén preocupados realmente por la democracia y una sociedad justa, tengan la identidad política que tengan en nuestro querido México, debemos apoyar en este momento lo que es la única opción que propone eso. La única opción política, plagada de chapulines que la van a desafiar desde adentro. Eso también lo hemos dicho siempre, por eso hay que estar muy atento. Pero la única opción política que hoy por hoy enfrenta al extractivismo, capitalismo y a la salvajada del pensamiento ideológico conservador, que es antifeminista, transfóbico, homofóbico, que realmente piensa como se pensaba en el medioevo y que está dispuesto a condenar, matar, torturar, desaparecer a la gente que no sea, no respete esos supuestos valores que ellos manejan. Bueno, a esa gente solo, en este momento, hay un solo proyecto político que quiere ejercer resistencia en México y es la 4T. Por eso yo estoy allí, por eso yo apoyo a la 4T y creo, repito lo que digo siempre, pero creo que vale la pena repetirlo, no es redundante decir que apoyar significa criticar. En el momento que apoyamos como ciegos, nos vamos al demonio, nos caemos en los barrancos que tenemos a los costados en este camino tan sinuoso que significa la democracia, el Estado de Derecho y la justicia social. En ese sentido, Claudia ha demostrado, gobernando la Ciudad de México, no sin fallos, no sin negligencias que costaron vidas. Es decir, hay que revisar también, hay que tomarse muy, muy en serio lo que significa eh, gobernar. Hay que ser muy estrictos, hay que castigar a la corrupción de inmediato y no dejarla pasar, como se pasó lo de Segalmex o que no se ha investigado verdaderamente a fondo, no dejar pasar los crímenes que se cometen en nuestras estaciones migratorias. Es un gobierno de izquierda, no puede permitir que eso siga ocurriendo. Pero yo confío en la congruencia de Claudia dentro de las reglas de un mundo muy, muy siniestro, muy perverso y que había sido
ganado por las ideas del egoísmo. Lo dejo ahí, querido Jesús, y a la audiencia le pido quizás una pequeña disculpa porque hoy he estado más del lado de la enjundia y de la arenga política que del lado del análisis político. Prometo volver. En el próximo episodio me tomaré un ansiolítico y ya conversaré muchísimo más desde la postura del analista y no del militante. Es Amigo, que se vale. Es tú la también primer semana. te pones como a la torre, también te mandas solo, entonces. Mientras yo no me pongo a Salinas Pliego, todo está bien. Eso- Les Luego digo se... una cosa muy chistosa. Mi segundo apellido es Alatorre. No. Ay, Dios mío. Bueno, ya nos vamos, no, no es cierto. No, me Cierto, toca el cierto, camarada sí. Ricardo, pues. Ya lo sé, bonazo, estoy jugando. Oye, querido Ricardo, cierro contigo precisamente, y es la misma pregunta, el estilo Shenbaum. O sea, el estilo Shenbaum ante lo que viene por delante. Primero voy a decir, no, no soy familiar. Eh, ni en segundo ni en tercer grado. El estilo Shenbaum me parece que es mucho más directa, tiene mucha más energía que López Obrador. Nos lo demostró en esta primera semana, por eso, de hecho, cuando Federico dice soy militante, yo dije, ay, algo nuevo de mi amigo, yo no sabía, yo malinterpreté, pero bueno. Eh, Me parece que es muy emocionante esta primera semana. Comparto de alguna manera el sentimiento de Federico. Eh, Estamos viendo a una persona táctica y no habíamos tenido un perfil de esto. Yo pienso que la oposición se va a tener que agarrar de su silla. Estamos frente a una mujer que no solo sabe y aprendió de las mejores personas de operación política, sino sabe sustentar y sabe de metodología y es una persona formada. Claro que habrá una diferencia entre una postura de izquierda o de derecha con base en la formación y con base en la preparación académica. No solo es mujer, no solo milita en un partido de izquierda, además es científica. Sus métodos, sus discursos, redujo la mañanera en un tronar de dedos, es mucho más eficiente en su comunicación, tiene un discurso un tanto más confrontativo que el de López Obrador, esto también es cierto, Mm. marca una raya tajante y es ahí en donde yo quisiera que jamás le hiciera caso a la derecha y se aleje de su grupo político, de quien la abrazó, porque será más débil y este animal político que vamos a ver crecer en estos 6 años me parece que va a cambiar de manera profunda la manera en la que hacemos política. Estábamos acostumbrados a las herencias sin sistema, es decir, valía mucho más en los partidos la cercanía y las complicidades para poder ocupar un cargo público de co-construcción que las habilidades. Y lo que yo vi en el obradorismo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Fue que apostaron por el perfil más alto, porque estaban dejando una herencia en el país, que era la herencia del humanismo mexicano, y necesitaban romper estas lógicas de los contubernios, romper las lógicas de los contrabandos de influencias, y entonces le enseñaron a hacer política durante todos estos años a la persona que además de manera personal se formó en un sistema que es replicable. Vamos a ver a una persona que cambiará la manera de explicar, que cambiará la manera en la que operan políticamente, que además será mucho más directa y muy probablemente también mucho más transparente. A mí me emociona mucho. Esperemos que así se mantenga. Yo de verdad cruzo los dedos porque nunca se aleje de estos principios inmediatos, por lo menos que si bien es cierto, como dice Federico, son cuestionables y siempre lo serán porque es nuestra obligación como militantes de la izquierda ser críticos, también es cierto que estamos frente a algo que no nos había ocurrido en muchos años. Entonces tenemos que entenderlo como lo es, y esto también lo dice Bartra. El obradorismo es una transformación del nivel de la revolución, lo tenemos que asumir. Y esto nos obliga a ser mucho más críticos con quien está operando políticamente. Entonces, yo creo que el cambio de estilo es abismal, es táctico y es estratégico.
Pues yo quiero agradecerle a ambos, como cada semana, ya desde hace varios meses, por supuesto, que engalanan este espacio, que engalanan este canal, que nos ayudan a aprender muchísimo a la comunidad, que estén con nosotros. Mi querido Fede Bonazo, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias. Si me lo permites, quiero despedirme con una ecuación que le propongo a nuestra querida audiencia de narrativas, a la que le agradezco muchísimo siempre su atención y sus comentarios. Yo los leo todos. El domingo me echo todos los comentarios que hay a narrativas. La ecuación que le propongo a la audiencia es: cuanto más drástico sea el cambio que intente hacer Claudia Sheinbaum, más resistencia nefasta va a recibir de parte de esa derecha, y igual a más ayuda cívica y compromiso ciudadano va a necesitar. Mi querido Ricky Valdera, siempre un placer. Un abrazo Jesús, un abrazo Federico y un abrazo gigante a nuestra audiencia. Muchas gracias por escuchar nuestras ocurrencias, a veces no tan ocurrentes. Bueno, ahí tiene usted precisamente este capítulo de narrativas. Quítese de la mente a Federico bailando Bolshoi, por supuesto. Yo le mando un fuerte abrazo, super chat, super gracias y por supuesto, como siempre un gusto, como siempre un placer.